Habitantes reportaron este lunes una explosión en la planta de gas Muscar perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela en el sector Punta Mata, estado Monagas. La explosión habría ocurrido en horas de la mañana y generó un incendio en el complejo gasífero, donde también se encuentran los campos petroleros Musipán y Carito, una de las zonas con mayor producción de crudo en la región. Hasta el momento, las autoridades reportaron 5 trabajadores heridos durante la explosión. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica de PDVSA para recibir atención médica. A través de redes sociales, vecinos de la zona publicaron videos donde se observa lo alto de las llamas y una nube de humo que afecta a la población. Además, informaron el cierre preventivo de las vías cercanas a la planta como medida de seguridad. Hay adolescentes que lamentablemente han confesado, fueron utilizados adolescentes de 16, de 17 años, algunos, otros son adultos, la gran mayoría obviamente, para ocasionar estos actos de violencia. Yo creo que es bueno la memoria, el recuerdo. Hemos hecho un nuevo video. El Ministerio Público tiene aproximadamente 300 videos que documentan la acción lamentablemente violenta, criminal de estos grupos vandálicos. Sin embargo, según la Convención sobre los Derechos del Niño, todo ser humano menor de 18 años es un niño, a menos que la ley nacional determine que la mayoría de edad se alcanza a una edad menor. Saab reiteró que los detenidos no son presos políticos, sino criminales involucrados en acciones que calificó de terroristas, pese a que muchos familiares de los detenidos aseguran que ellos no estuvieron en las protestas y denuncian que han sido presuntamente obligados a confesar supuestos crímenes que no han cometido. Supuestamente que estaban en contra de, entre comillas, los resultados electorales que fueron transmitidos en tiempo real por la única autoridad que tiene la cualidad jurídica, legal y constitucional de hacerlo, que es el Poder Electoral. Usaron eso de excusa para ocasionar la fatídica cifra de 28 muertos. Estas personas no son presos políticos, no son presos de conciencia. Lamentablemente son criminales que se prestaron para acciones terroristas, delictivas, pagados por los mal llamados comanditos, y así lo vamos a reactualizar. En sus declaraciones, Tarek William Saab criticó a los medios internacionales por, según él, crear una campaña de desprestigio contra la administración de Nicolás Maduro. Hay un amigo mío que le tiene un comité de bienvenida porque él viene a juramentarse el 10 y lo vamos a esperar en el aeropuerto. ¿Me acompañas, Iris, ahí, por favor? Bueno, los que quieran ir, todos vamos a recibirlo, porque él dice que se va a juramentar el 10 de enero aquí en Venezuela. La justicia siempre llega y va a llegarles a todos ellos. El gobierno de Estados Unidos inició una campaña. El presidente estadounidense electo Donald Trump designará como encargado de la frontera a Tom Homan, quien fue parte de su equipo en el mandato anterior cuando fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017. Además, tiene décadas de experiencia en la aplicación de leyes migratorias porque fue oficial de política, agente de la patrulla fronteriza y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización. En su anuncio, Trump denomina a Homan como el zar de las fronteras y dice que su política incluirá la defensa de la frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación. Además, aseguró que se liderará todas las deportaciones migrantes a su país de origen. En la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera sur del país, sigue aumentando la preocupación entre los migrantes tras los resultados de las elecciones estadounidenses que dejaron como presidente a Donald Trump.
Los migrantes creen que habrá un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y temen quedar varados en la frontera sur de México, donde las autoridades les han prometido oportunidades de empleo y desarrollo industrial como respuesta a la creciente presión migratoria. Este temor se agrava tras el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas en la región, que en incidentes recientes ha resultado en la muerte de varios migrantes en Chiapas. La administración de Claudia Sheinbaum ha defendido su estrategia humanitaria y de desarrollo para enfrentar la situación en la frontera sur. Según el gobierno, se ha registrado una caída del 76% en la detención diaria de migrantes en la frontera con Estados Unidos desde diciembre y se ha anunciado un proyecto integral que busca no solo emplear a los habitantes de Chiapas, sino también contener la migración de manera sostenible en esa región. Pese a ello, activistas y defensores de los derechos humanos han expresado inquietud por la falta de garantías para los migrantes, que cada vez son más, pues aunque la detención de personas indocumentadas en la frontera con Estados Unidos ha decrecido, México registró un récord de más de 712,000 migrantes irregulares a través del país en el primer semestre del año, una subida del 193% interanual. Estados Unidos y México han deportado en lo que va de 2024 a 68.121 migrantes a Guatemala, incluidos 2.251 menores de edad no acompañados, por lo que todo apunta a que serán rebasadas las cifras de 2023, cuando retornaron al país obligatoriamente 79.697 personas. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló que han sido 60.935 los adultos retornados obligatoriamente desde el 1 de enero al 6 de noviembre de este año. Al igual, 7.186 menores de edad a la espera de los últimos vuelos del año en noviembre y diciembre. Uno de los deportados, identificado como Rudy, declaró lo siguiente. Siento que va a ser difícil porque solo cuando supieron que él creo que ganó, ¿verdad? Todos se pusieron tensos allá y por lo mismo porque creo que nos regresamos a Guatemala. Cada año, miles de migrantes guatemaltecos y de América ingresan de manera irregular a México para intentar llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Según cálculos oficiales, son 300.000 aproximadamente los guatemaltecos que anualmente deciden emigrar de manera irregular a Estados Unidos para huir de la pobreza y la violencia. El gobierno de Estados Unidos inició una campaña. El presidente de Ecuador designó el lunes a su ministra de Planificación, Saría Moya, como vicepresidenta interina. Daniel Noboa tomó la inusual decisión luego de que su gobierno suspendiera por 5 meses a su actual vicepresidenta, Verónica Abad, con quien sostiene una tensa relación. Abad fue suspendida el sábado por el Ministerio de Trabajo debido al abandono injustificado de sus funciones, lo cual equivale a una falta grave a la ley del servicio público. En septiembre, Abad, que se desempeñaba como embajadora en Israel, recibió la orden de trasladarse a Turquía por seguridad en medio de una escalada en la guerra, pero Abad tardó 5 días en instalarse en Ankara. Abad denunció su suspensión como una grosera violación a la ley y estimó que se trata de una estrategia de Noboa para evitar encargarle temporalmente la presidencia mientras él realiza campaña para ser reelecto en las elecciones de febrero. Este procedimiento está establecido en la legislación ecuatoriana. El Ejecutivo sostuvo que Moya, ahora vicepresidenta interina, fue designada de acuerdo a la Constitución. Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados de 2023 al ser elegidos en binomio. Pero desde la campaña electoral se generó una relación tirante. Pedimos que la comunidad internacional siga exigiendo la rendición de cuentas, que siga insistiendo en la publicación de las actas y sigan haciendo un llamado a favor de un escrutinio independiente del proceso electoral. Sin estas acciones, la
proclamación del tercer mandato de Maduro por el Consejo Electoral careció de legitimidad. Algunos pueden preguntar por qué una entidad de derechos humanos está respondiendo a alegatos de fraude electoral y por qué es un asunto para la comunidad internacional. Hay una respuesta sencilla: los derechos políticos son derechos humanos y en una democracia hay que contar cada voto y cada voto cuenta. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, denunció que no se cumplieron las reglas electorales en el proceso del pasado 28 de julio y afirmó que hay una disrupción política en Venezuela. El no cumplir con las reglas electorales en las recientes elecciones, está claro, es una violación de los derechos políticos del pueblo venezolano. 3 meses y medio después de esas elecciones, nuestro mensaje el día de hoy es: lo que sucedió y lo que sucedió de Venezuela. No se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio del año 2024. Esto deniega en forma abierta los derechos políticos de los venezolanos y nos indica que ha habido una disrupción efectivamente de la democracia en ese país. Clark recordó que los comicios presidenciales venezolanos votaron más ciudadanos que en procesos anteriores y se solidarizó con las víctimas de las vulneraciones a los derechos humanos. La comisionada, relatora de Venezuela, Gloria Monique de Mes, aseguró que están especialmente preocupados por los 69 menores detenidos en el contexto postelectoral y señaló que han documentado al menos 130 casos de violaciones a la libertad de expresión, que incluye la detención de 13 periodistas, por lo que pidieron un esfuerzo diplomático que ayude a la transición democrática en Venezuela. El gobierno de Venezuela debe poner fin a la represión y liberar a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. La Comisión Interamericana insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la población venezolana. Nosotros hacemos un llamado a favor de un esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia. Desde el pasado 28 de julio, la Comisión ha registrado un mayor aumento de represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política, enmarcadas en los que se ha denominado como prácticas de terrorismo de Estado, que tienen un grave impacto en los derechos humanos y en la democracia, así lo ratificaron en rueda de prensa. Durante un foro realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, expertos alertaron que las leyes electorales en el país no necesitan ser reformadas, sino cumplidas, especialmente tras la elección del pasado 28 de julio. La ley electoral lo que es que cumplirla y hay que honrar la obligación, el compromiso de los competidores en una contienda electoral de que respeten el resultado. Eso es lo que hay que hacer con la ley electoral. Después del 28 es un contexto difícil, asumiendo la posición, y a mí me gusta mucho la posición de la Unión Europea y de Brasil en términos que no es verificable lo que se anunció, y bajo ese pretexto o ese precepto, reformar la ley no pareciera algo adecuado en el contexto que está hoy. Asimismo, insistieron que cualquier reforma a las leyes impulsada por el Parlamento no puede hacerse desde el revanchismo. Las reformas electorales no pueden tener un espíritu vengativo, ni puede ser para cercenar, como bien dice, los espacios del ejercicio de derechos políticos y civiles. Sin embargo, repito, el debate es necesario. Hubo todavía, pues hay un malestar ciudadano y yo creo entonces que el debate impide que esos espacios cívicos aún se cercenen más. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que las reformas a las leyes electorales se realizarán antes del próximo 15 de diciembre, con miras a las elecciones de gobernadores y alcaldes pautadas para el 2025 en el país. Nuevos
accidentes en la penitenciaría del Litoral en Ecuador deja al menos 15 presos fallecidos y otros 14 heridos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad señaló en un comunicado que el bloque de seguridad compuesto por la policía, las Fuerzas Armadas y los Ministerios de Interior y Defensa tiene al momento control absoluto del centro penitenciario, donde además realizó un operativo de requisa a gran escala. La penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de 5 prisiones donde están recluidos alrededor de 12.000 presos y que en años anteriores ha sido el escenario de las peores masacres entre reos registrada dentro de la ola de violencia criminal en la que se encuentra Ecuador desde finales del año 2020. La nueva masacre en la cárcel ocurre mientras avanzan los preparativos para la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo entre el 14 y 15 de noviembre en la ciudad andina de Cuenca, bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad, donde existe ya un amplio operativo de seguridad con militares armados que recorren las calles de la urbe. En su cuenta de X, Edmundo González Urrutia aseguró que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que hay que hacer cumplir la voluntad del pueblo venezolano, que se manifestó el 28 de julio. En ese sentido, González Urrutia detalló que tuvieron una reunión que calificó de larga y afirmó que Venezuela tiene aliados muy fuertes para rescatar la democracia en el país. Además, el dirigente político exiliado en España indicó que recibió el apoyo unánime luego de su visita al Parlamento Europeo, donde conversó sobre las violaciones de derechos, los niños detenidos, los presos políticos, las condiciones de las mujeres presas, sobre la necesidad de detener la persecución y las torturas. González Urrutia aseguró desde Bruselas que tomará posesión como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. Durante este miércoles, algunos de los encuentros que tuvo fue con la portavoz del Partido Popular Español en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, el eurodiputado Antonio López Istúriz y otros miembros del Partido Popular de la Eurocámara, para abordar la situación política en Venezuela, así como la relación de Europa con Latinoamérica. El juzgado de instrucción número 31 de Madrid rechazó la solicitud del partido español Vox para reabrir el caso de Delcy Rodríguez relacionado con su estancia en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020. El magistrado consideró que los nuevos hechos presentados por la formación política no tienen relevancia penal, manteniendo el archivo del procedimiento que se había ordenado en 2020. La causa había sido cerrada inicialmente al concluir que, aunque Delcy Rodríguez tenía prohibido ingresar o transitar en el espacio Schengen, su permanencia en la zona de tránsito internacional del aeropuerto no constituía una violación del territorio español. Esta decisión fue ratificada en 2021 por la Audiencia Provincial de Madrid, que respaldó la interpretación de que la zona de tránsito no es considerada parte del territorio de ese país. El partido Vox solicitó la reapertura del caso en octubre, argumentando que había nuevas evidencias derivadas de una investigación de la Guardia Civil relacionada con el caso Koldo. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a esta petición, afirmando que esos hechos no afectaban la legalidad de la presencia de Rodríguez en España. El juez, en una sentencia divulgada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señaló que nada de los hechos trasladados por el partido político tiene relevancia en la causa. Añadió que no se ha encontrado conexión entre las nuevas alegaciones como el rescate a Globalia o la supuesta compra de oro y la estancia de Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. El magistrado también descartó la supuesta intervención del presidente del gobierno o del exministro José Luis Ábalos en la visita de la funcionaria venezolana, afirmando que ninguna de estas actuaciones posee relevancia penal en el marco de ese caso. Joe Biden recibió el miércoles en la Casa Blanca a Donald Trump. Tras recibir las felicitaciones de rigor, el flamante presidente electo aseguró que la transición entre ellos será lo más fluida posible. Trump asumirá como mandatario número 47 de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. Lo hará con un fuerte respaldo en el Congreso, donde el Partido Republicano le arrebató el control del Senado a los demócratas. Biden invitó a su rival al despacho oval tras la derrota electoral de la vicepresidenta Kamala Harris la semana pasada. Su invitación restablece una tradición que Trump rompió en 2020, cuando perdió las elecciones,
negándose a sentarse con él o incluso a asistir a la investidura de Biden. You're welcome. Thank you all. El preso político Jesús Martínez Medina, detenido arbitrariamente el 29 de julio en Anzoátegui, falleció este jueves debido a complicaciones de salud que empeoraron bajo la custodia del Estado. Martínez padecía diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y una grave infección en una de sus piernas. Fue arrestado en el sector Plaza El Carmen, en el municipio de Aragua, un día después de haber actuado como testigo de mesa en las elecciones presidenciales. Cabe destacar que Martínez no participó de las protestas postelectorales. Bajo custodia del Estado, su condición de salud se deterioró rápidamente en una sede policial en Lechería, donde desarrolló abscesos en la piel que se infectaron sin recibir la atención médica necesaria, según denunció el abogado Zair Mundaray el pasado viernes. El abogado también reveló que a pesar de la necesidad urgente de realizarle un eco para evaluar una posible amputación de la pierna, un juez no firmó la orden para su traslado al hospital, lo que retrasó el procedimiento. El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que Martínez es el primer preso político aprehendido en el contexto postelectoral que muere bajo custodia del Estado y se suma a la lista de 20 privados de libertad que fallecen desde el año 2015. Asimismo, la ONG recordó que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas que están bajo su custodia y garantizar el acceso a la salud de los privados de libertad. Por su parte, Edmundo González Urrutia condenó la muerte de Jesús Manuel Martínez, a quien se refirió como uno de los héroes que el 28 de julio defendió el voto de los más de 7 millones de venezolanos que votaron por un cambio. En ese sentido, publicó la foto donde Martínez firmó como testigo de mesa en el municipio de Aragua. González Urrutia aseguró que la muerte de Jesús no es un caso aislado, es la prueba de vulneraciones sistemáticas contra aquellos que alzan la voz, escribió en su cuenta de X. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado calificó de inhumanas las condiciones en las que estuvo, a su juicio, secuestrado Martínez, quien era miembro de 20 Venezuela en Barcelona. Además, se solidarizó con sus familiares y mostró su indignación. Desde Foro Penal recordaron que la integridad física de los privados de libertad es responsabilidad del Estado e hicieron un llamado a tomar medidas para la atención médica de los presos políticos que así lo requieran. Tenemos un número bastante relevante de personas con condiciones y cuadros de salud delicados que requieren de tratamiento médico, que requieren de atención especializada, además que no es una atención que se pueda brindar de manera general en ningún centro de reclusión en Venezuela, y tampoco hay constancia de que a estas personas se les esté brindando ese apoyo, ese tratamiento, esa atención médica que ciertamente necesitan. Vale la pena recordarle al Estado que la salud y la vida de las personas que están sometidas a cualquier forma de reclusión es responsabilidad o son responsabilidad directa de los custodios estos custodios representan al Estado, es decir, es responsabilidad del Estado mantener la salud, la integridad física, psíquica de las personas que están recluidas y también proteger sus vidas. Para la fecha, según el balance realizado por la organización, se mantienen detenidas 1.976 personas por razones políticas en el país, 1.848 de ellas detenidas luego del 28 de julio, siendo la cifra más alta de presos políticos en toda América Latina. Asimismo, explicaron que 69 son adolescentes y al menos 10 personas con discapacidad. La mayoría de las personas privadas de libertad al día de hoy o presos políticos se encuentran en Tocorón. El segundo grupo se encuentra en Tocuyito. Tercer grupo de mayor cantidad en Yare 3. Después tenemos Helicoide, Ramo Verde, Las Crisálidas, Rodeo 1. Después tenemos otros distribuidos en diferentes centros en proporciones menores, como en Anzoátegui hay unos, hay otros que están, a otras personas que están en el INOF, después Rodeo 3, después tenemos Rodeo 2, y el DIGESIM, que tenemos un grupo todavía de personas allí privadas de libertad en situaciones previas o anteriores, incluso de las actuales. Tenemos confirmadas 10 personas aún detenidas, aún privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos con diferentes discapacidades. Por solo mencionar dos ejemplos, tenemos un muchacho de 17 años
que está actualmente preso, está dentro del espectro autista, según nos refiere su madre, fue detenido en su casa, ni siquiera estaba participando en una protesta. Este joven, este adolescente no ha recibido ningún tipo de apoyo terapéutico que es indispensable en este tipo de situaciones, en este tipo de casos. Foro Penal aseguró que se mantiene una violación del debido proceso y el derecho a la defensa privada en la mayoría de los casos de detenciones postelectorales y explicaron que han intentado entregar en los tribunales las designaciones de defensa privada sin éxito. Las autoridades brasileñas investigan el jueves las motivaciones detrás del ataque con explosivos en la noche del miércoles contra la Corte Suprema en Brasilia. El ataque ocurrió en torno a las 19:30 locales. Primero estalló un vehículo en un estacionamiento cerca del edificio donde sesiona la Cámara de Diputados. Después, un hombre con explosivos adheridos se aproximó al Supremo Tribunal Federal, intentó entrar, no lo logró y murió por el estallido de los explosivos en la puerta del edificio. La policía identificó al hombre como Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, un ex candidato a concejal por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro en las municipales de 2020. Bolsonaro llamó el jueves al diálogo y a la pacificación nacional. La policía informó el jueves que las fuerzas de seguridad hallaron más artefactos explosivos en una casa donde había estado el sospechoso en la zona oeste de la capital. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ya se había retirado del Palacio de Planalto cuando ocurrieron las explosiones. El atentado encendió las alarmas en el país, ya que se produjo pocos días antes de que Brasil acoja la semana que viene en Río de Janeiro la cumbre de líderes del G20 y de una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Brasilia. El ataque ocurrió menos de 2 años después de una asonada contra el presidente Lula en ese mismo lugar. Se han solicitado el día de hoy 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos. Esta acción, que tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos. El fiscal general Tarek William Saab realizó la solicitud ante los tribunales luego de que Nicolás Maduro pidiera a su despacho la revisión de casos, una exigencia hecha por las madres y familiares de los detenidos desde hace 3 meses, dentro de los que se cuenta la familia de nuestro compañero de labores Paul León, quienes también denunciaron que sus seres queridos no tenían acceso a servicios básicos ni buenas condiciones en los alimentos. Además, hay detenidos con condiciones médicas delicadas y no se les ha permitido el acceso oportuno para su atención sanitaria. Tal es el caso de Jesús Martínez, paciente con diabetes tipo 2 que murió este 14 de noviembre. Además, Saab aseguró que el Ministerio Público ha atendido a los familiares de las víctimas de los 28 asesinados durante las protestas en el contexto postelectoral, así como con los familiares de los presos. Es que este Ministerio Público ha atendido en toda Venezuela a familiares, tanto de detenidos que han sido privados de libertad en su momento por su participación, su vinculación a las acciones que derivaron hechos lamentables de violencia durante los días 29 y 30 de julio de este año. Cabe destacar que el Ministerio Público estima que son 2.400 a las personas detenidas en el contexto postelectoral, mientras que la organización no gubernamental Foro Penal contabiliza 1.848, entre ellos 69 niños, 14 periodistas y 163 militares. Las organizaciones no gubernamentales y los familiares han alertado que se les ha vulnerado el debido proceso y que no es respetado el derecho a la defensa privada.
El pasado 22 de septiembre, Raimar Noelí Pérez Alvarado, de 37 años, y Carolina Chirinos, de 36, se dirigían a Valencia, estado Carabobo, para unas vacaciones familiares, acompañadas de Renzo Yacir Guamanchumo Castillo, de nacionalidad peruana. El viaje finalizó abruptamente cuando presuntamente fueron detenidos. Familiares aseguran no saber nada acerca de su paradero. Simplemente dicen que se la llevó el DGCIN y hemos ido para la Defensoría del Pueblo, nos toman una denuncia de desaparición forzada y a los 7 días nos dicen que ya no es desaparición forzada porque la tiene el DGCIN. La familia de Raimar indicó que han ido a la Defensoría del Pueblo y tribunales donde han introducido recursos de habeas corpus y un amparo constitucional, sin hasta el momento obtener respuesta o información acerca de la condición de la mujer. Sin embargo, Renzo Yacir Guamanchumo Castillo fue mencionado en medios del Estado como uno de los presuntos terroristas extranjeros detenidos en Venezuela. El 17 de octubre, una rueda de prensa, simplemente habló 8 segundos del señor peruano, que tenía una foto, él es un escolta, seguridad, tiene una foto con arma, pero era de su ejercicio. Y de mi hermana y de Carolina no hablan nada. Hemos ido a los tribunales, la URD, metemos el número de cédula, por lo menos en el caso de mi hermana, y no aparecen registrados en ningún tribunal. Lo único que nosotros tenemos es que dicen que los agarró el DGCIN. Pero eso no es son personas, no son seres humanos que los familiares necesitan saber dónde están. Raimar es una de las 18 personas que organizaciones como Foro Penal han denunciado como desapariciones forzadas en Venezuela, calificados de esta manera por no conocerse su centro de reclusión o paradero, tras haber sido detenidos por cuerpos de seguridad del Estado. La jornada electoral en las 11 facultades que conforman la Universidad Central de Venezuela inició pasadas las 9 de la mañana. Creo que el país tiene que estar pendiente de este proceso porque hoy la Universidad Central de Venezuela va a dar un ejemplo de civilidad, reivindicando los valores de la pluralidad, la autonomía, pero sobre todas las cosas de la democracia. El día de hoy, la universidad va a demostrar que es la casa de la pluralidad, la libertad y la autonomía. Agradezco a todos los estudiantes que han asistido a votar el día de hoy e invito a los que todavía no han asistido. Los estudiantes recordaron además a los 6 sucevistas que se mantienen tras las rejas después de la elección del 28 de julio y exigieron su liberación. A nosotros no es nuevo la exigencia que hemos hecho. Yo creo que el voto de todo ucevista hoy es un grito de exigencia de libertad. Cada ucevista que está viniendo a votar hoy está exigiendo la libertad de estos 7 ucevistas. Son 6 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que hoy no pueden acudir a las urnas a votar. Son 6 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela que hoy no pueden estar apoyando al representante estudiantil que quieran votar o que quieran tener como opción electoral. Entonces realmente yo creo que el día de hoy es para mencionarlos y el día de hoy es para reiterar la exigencia que tenemos desde hace 3 meses haciéndole al gobierno nacional, es que se le dé la libertad completa a estos 7 ucevistas y el día de hoy es un grito de libertad. Cada voto que está dando un ucevista es un grito que exige libertad para estos ucevistas que están detenidos. Asimismo, destacaron el carácter democrático de estas elecciones universitarias para el país y su aporte desde la academia a la sociedad venezolana y el movimiento estudiantil. La Universidad Central de Venezuela siempre ha sido ejemplo para el país. Siempre hemos sido la casa que ha vencido la sombra. Y hoy estamos haciéndolo. Estamos siendo un ejemplo de democracia, estamos siendo un ejemplo de pluralidad, estamos siendo un ejemplo de que los ucevistas y los venezolanos siempre estamos dispuestos a dar más. Nosotros vamos a demostrar que dentro de la universidad aún existe democracia, que aquí se respetan los espacios, que nosotros estamos del lado de la verdad y que esa verdad siempre la vamos a defender. La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela informó que el proceso, tanto en el campus de la ciudad universitaria como en los núcleos de Cagua y Barquisimeto, se lleva a cabo sin incidencias y que los resultados completos de esta elección se conocerán durante el fin de semana.